Me permito presentar entonces a la doctora Marta Janet Negrez Martínez, médica cirujana de la Universidad Javeriana, especialista en administración hospitalaria, estudios de epidemiología y estadística médica en la Universidad La Sapienza de Roma y counselor en el Instituto Change de Turín, miembro de la Sociedad Italiana de Calidad en los Servicios de Salud. En la actualidad es estudiante del doctorado en bioética y secretaria académica del programa de medicina de la Universidad del Rosario. Muchas gracias, buenas tardes. Antes de empezar mi ponencia, quisiera agradecer al Consejo Académico del Doctorado en Bioética la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones sobre el tema. Igualmente, quisiera hacer explícito el conflicto de interés que tengo sobre este asunto. Y esto me lleva a declarar que estoy a favor de una vida finita, de la muerte como evento que da un sentido a la vida. Sin embargo, no obstante esta resignación a ser un individuo mortal, como lo dirían los transhumanistas, sentía una gran curiosidad por conocer las razones por las cuales esta corriente filosófica considera la inmortalidad como un deseo legítimo de todos los seres humanos. De esta pregunta, entonces, nacen las reflexiones que presentaré a continuación y que estarán articuladas en los siguientes ejes. La muerte como concepto histórico-cultural, el ser humano del futuro y las tesis a favor y en contra de la inmortalidad. La muerte, entonces, como concepto histórico y cultural. El concepto de muerte no es un hecho meramente biológico. Tiene una serie de dimensiones culturales e históricas que le dan un significado específico y que determinan de manera importante la forma en que los individuos pueden aceptarla o no. El historiador Philip Varys distingue varias etapas en la evolución del concepto de muerte en las sociedades occidentales. La primera etapa es la muerte amaestrada, que dura hasta el siglo XII. Se caracteriza por una familiaridad con la muerte. Si bien es cierto que para los pueblos primitivos y en la antigüedad clásica, los muertos eran objeto de tabú y las personas que agonizaban o los muertos eran intocables y se buscaba alejarlos, desde la Edad Media los rituales alrededor de la muerte son sociales, multitudinarios y participan de ellos también los niños. En esta época, influenciada fuertemente por el cristianismo, los muertos se empiezan a enterrar en cementerios cerca de las ciudades y los mártires en las iglesias, donde pueden ser venerados, a pesar que esta doctrina considera la muerte como un castigo divino. Refiere a Aries que los sujetos que estaban próximos a morir sentían esa cercanía a la muerte no como un hecho sobrenatural o piadoso, era simplemente esa sensación de que el fin estaba próximo. Esta sensación presente hasta nuestros días es corroborada desde los relatos épicos de la muerte de Rolando, Tristano, el Quijote. En esta etapa entonces, la muerte se percibe como un problema de todos, dictado por el destino y que afecta a todos de manera por igual. Hay una aceptación del hecho de manera colectiva y como parte de un orden natural. La segunda etapa es la muerte propia. Se desarrolla durante los siglos XII a XVII. A partir de la Edad Media se empieza a desarrollar una especie de individualismo que se evidencia en que las tumbas empiezan nuevamente a tener signos identificadores del difunto. Tenemos que aclarar aquí que las tumbas durante el siglo V hasta el siglo II eran anónimas. Ese individualismo se evidencia también en las representaciones del juicio final que empieza a ser presentada de manera individual y no colectiva. La muerte entonces deja de ser un rito colectivo para convertirse en un interrogante individual y angustioso y que depende totalmente de los méritos propios. La tercera etapa es la muerte ajena y esta se presenta desde el siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX. Esta etapa inicia entonces a finales de la Edad Media, se acentúa con las ideas del romanticismo. Se piensa más en la muerte de los seres queridos. Es una muerte idealizada, romántica, heroica, idealista y enaltecedora. Romeo y Julieta es la prueba suprema de amor. Se aleja a los niños de su contacto y se muestra un mayor dramatismo. Llegamos a la cuarta etapa, la muerte prohibida. Empieza en la primera mitad del siglo XX y alcanza su máximo en el siglo XX, en los años 60. La muerte adquiere entonces un carácter de prohibido,
casi como el sexo. A los niños se les evita hablar de la muerte y desaparece de la escena social, como si fuera algo vergonzoso. La idea de la muerte parecía demostrar lo absurdo de la vida y para los profesionales de la salud un fracaso. Suscita menos dramatismo exterior. Los espectáculos en los medios informativos, además, parecen insensibilizarnos ante la muerte. La muerte en nuestros días ha dejado de tener ese carácter ritual y colectivo que tenía anteriormente y se ha convertido en una muerte medicalizada. Afirma el bioeticista español Miguel Ángel Sánchez, en otros tiempos la muerte resultaba aliviada por la comunidad, la cultura y la religión, pero actualmente se ha transformado en un acontecimiento extraordinariamente angustioso, tecnificado, solitario, absurdo y negador de la vida. El 80% de los pacientes que tienen una enfermedad crónica mueren en los hospitales. Esto sumado a que ha cambiado el significado del sufrimiento en el ser humano. De hecho, el sufrimiento y el sacrificio se consideran como la antítesis de la finalidad de la vida, una vida en la que prevalecen el concepto de calidad ligados a unos deseos hedonistas y económicos, en la forma de pensar el tipo de vida que merece ser vivida, en un pleno ejercicio de la libertad y de la autonomía. Ese es el escenario donde nos encontramos hoy. Estas etapas están asociadas también a la forma como se diagnostica la muerte. La irrupción de nuevas tecnologías han cambiado el concepto de muerte también desde el punto de vista biológico. Ups. A ver si. No, mira acá. El electroencefalograma permitió que nosotros pudiéramos diagnosticar la muerte por un cese del impulso eléctrico que lleva a contraer el corazón, es decir, por un paro cardiorrespiratorio. Actualmente se considera que un ser humano ha fallecido cuando se diagnostica su muerte cerebral, la cual implica falta de receptividad y respuesta a los estímulos, ausencia de movimiento, respiración espontánea, ausencia de reflejos troncoencefálicos y un electroencefalograma isoeléctrico o plano. La primera premisa entonces de la que partimos es que este tipo de rituales y la manera como es definida la muerte supone un concepto de ser humano como una dualidad mente-cuerpo. En este punto quisiera subrayar el hecho que no voy a tratar el tema del alma, teniendo en cuenta que este es un concepto ya de por sí difícil de definir y que excedería el alcance de la conferencia. Cuando me refiero a la mente, lo hago en términos de cualidades que subyacen en el cerebro y que no solamente son cognitivas, de memoria, capacidad de aprendizaje, procesamiento de la información, lenguaje, sino también de características de personalidad y de respuestas emocionales. Quizás el cerebro es el sitio donde residen también nuestros sentimientos. Los seres humanos en el futuro. Los avances en la tecnología biomédica, las investigaciones en biosensores, microbioma, genoma humano, medicina regenerativa, células madre, nanotecnología, robótica e ingeniería biomédica son un tema de tal relevancia e interés que en este año la revista de la Asociación Americana de Médicos, JAMA, por sus siglas en inglés, dedica una serie de publicaciones que muestran la importancia e impacto que tienen estos desarrollos para la medicina personalizada, la investigación, la educación de los profesionales de salud y la provisión de los servicios sanitarios, así como las consideraciones de tipo bioético que implican. Estos avances tecnológicos y los libros y películas de ciencia ficción nos plantean escenarios que permiten suponer un ser humano que tiene diferentes formas. Seres humanos mitad hombres y mitad máquina. Robots con apariencia idéntica a los seres humanos, como los que construye el profesor Hiroshi Shiguro de la Universidad de Osaka, e incluso inteligencias virtuales. Con esta esperanza, desde 1967, tenemos seres humanos congelados esperando que en algún momento sea posible volver a la vida con los desarrollos de la tecnología. Sloterdijk considera que el ser humano es operable, en el sentido en que no tiene una esencia humana establecida, sino que se va modificando por intervenciones socioculturales que incluyen lo tecnológico. Y esa relación con lo tecnológico debe pasar de lo que llama la alotecnología, que consiste en una práctica de dominación que los entes humanos tienen sobre lo no humano, a la
homeotecnología, que sería una práctica de cooperación con los elementos del entorno con los que debe interactuar permanentemente. Es decir, que el hombre se concibe como una categoría ontológica que utiliza las nuevas herramientas tecnológicas para gestionarse a sí mismo. Frente a este panorama surgen entonces dos preguntas. ¿Cómo nos vamos a morir en el futuro? ¿Y cómo será definido el ser humano? Las tesis a favor de la inmortalidad. Los argumentos que exponen los transhumanistas como Bostrom, Sandberg, Freitas, para querer la inmortalidad se basan en el derecho a la vida, la autonomía, la libertad y la conservación del patrimonio histórico del individuo. El derecho a la vida. Sostienen que somos seres tecnológicos y que no podemos sobrevivir sin las herramientas y recursos que empleamos. En ese sentido, resulta totalmente legítimo que el ser humano utilice todos los desarrollos científicos para obtener un mejoramiento, disminuir la aparición de enfermedades y preservar su vida, quizás de manera indefinida. La autonomía y la libertad. La autodefinición, dicen ellos, es parte de la naturaleza humana e implica una voluntad de cambio. Negar los cambios sería ir en contra de la naturaleza misma. Es natural que el hombre busque autotransformarse, y estas transformaciones pueden ir desde la mejora en la salud o la calidad de vida a los deseos específicos. Cambiamos como humanos no porque no estemos contentos con lo que somos, sino porque deseamos ser mejores. Si tenemos derecho a la libertad, sostiene Sandberg, pero no se tiene derecho a que se pueda modificar el propio cuerpo, es decir, a la libertad morfológica, los otros derechos pueden ser irrelevantes. La autotransformación no es una búsqueda de algún estado imaginario de la perfección, es también la forma en que se expresa la subjetividad de los seres humanos. Si se quiere promover que las personas sean un fin en sí mismo y evitar que sean utilizadas como medios, la libertad de utilizar las herramientas para el propio cambio es la mejor posibilidad que se nos puede ofrecer para sobrevivir y actuar de acuerdo con nuestros propios intereses. Sostiene la importancia de un concepto de la dignidad suficientemente incluyente para aplicar a muchos seres poshumanos y formas poshumanas posibles. La conservación del patrimonio histórico del individuo. Robert Freitas sostiene que cada uno de nosotros lleva un complejo universo de conocimientos, experiencias vitales y relaciones humanas, y que toda esa información se pierde para la humanidad en el momento en que nos morimos. Esta idea representa un motivo más que suficiente como para creer que los sueños ancestrales de inmortalidad pudieron no estar equivocados y que quizá dependieron más de la fe que de hechos concretos. Veamos ahora los argumentos en contra de la inmortalidad. Los argumentos expuestos en contra de los mejoramientos que pudieran conllevar a la inmortalidad por opositores como Leon Kass, Francis Fukuyama y Michael Sandel se fundamentan en la pérdida de la naturaleza humana, la falta de principios para definir el alcance de los cambios, los problemas de justicia distributiva, las alteraciones del orden social y el valor de la finitud para el ser humano. La pérdida de la naturaleza humana. Leon Kass afirma que pensar en la inmortalidad no implica solamente consecuencias, sino que también está en juego el sentido de la elección. Sería aceptar que el ser humano no está bien así, que necesita cambiar para ser inmortal. Sería tener como un gran bien a cambio de aceptar ser otro ser. La pérdida de esa naturaleza humana haría que se quedara sin fundamento la base de la igualdad de los derechos, ya que las mejoras transhumanistas haría que se perdiera la esencia humana única, que hace que las personas se distingan de otras especies, que las hace únicas, que les da un valor intrínseco y merecedoras de esos derechos. La falta de principios para decidir el alcance de los cambios. Consideran que no es posible definir cuánta duración debe tener una vida para que sea buena. Al parecer uno podría pensar que entre más años mejor. Sin embargo, podría ser que esta respuesta careciera de un principio para saber cuáles son los años razonables que deben ser vividos. Por otra parte, hay personas que no buscarían añadir años a la vida, sino más vida a los años, y mantener todas sus cualidades físicas hasta que un día de pronto llegara la muerte. Pero, por supuesto, esa muerte llegaría siempre de manera prematura y sería muy impactante. Los problemas de justicia sanitaria y de justicia social.
Preocupa mucho que la vida inmortal no sería concedida a todo el mundo, sino solamente a aquellos que pueden pagar por ello, y no sería accesible ni posible para la mayoría de la población. Las alteraciones del orden social se refieren a la forma como afectaría a la sociedad en tamaño y proporción una población inmortal en términos de edades de jubilación, de distribución de ingresos, de los negocios e incluso las formas de gobierno. Fukuyama sostiene que de hecho decisiones globales de prolongar la vida tienen una serie de implicaciones políticas que serían perjudiciales e indeseables y que las personas vivirían en peores condiciones. Adicionalmente, habría que preocuparse por la posibilidad de la estigmatización y discriminación de las personas que tecnológicamente no están mejoradas. Por lo tanto, la justicia social estaría en juego. ¿Sería posible que el mundo se dividiera entre mortales e inmortales? Por último, el valor de la finitud. Leon Kass considera que la finitud tiene un valor para la vida del ser humano y encuentra 4 beneficios. El primero es el grado de interés y compromiso con que asumimos todos nuestros proyectos, pensando que en un momento dado deben ser terminados. O nos gustaría, por ejemplo, ser un deportista de alto rendimiento para toda la vida. Los placeres sostenidos de manera definida se vuelven parte de la cotidianidad y no pueden hacernos felices de manera permanente. El segundo es la seriedad de la aspiración. El hecho de tener una vida finita puede ser un fundamento para vivir con más empeño y pasión. Recuerda, por ejemplo, las vidas de los dioses griegos. El tercero es la belleza y el amor. Se pregunta el filósofo si quizás amemos las cosas bellas porque somos conscientes de que no son así para siempre. Y en cuarto lugar, la virtud y la excelencia moral. Sostiene Kass que solamente la mortalidad puede ser capaz de hacernos seres virtuosos. Si fuéramos inmortales, no podríamos en un acto de valor y amor dar la vida por el otro. Si no nos sintiéramos vulnerables, no podríamos ser nobles con los otros. Cuenta la leyenda que un Ulises virtuoso prefirió regresar al lado de su esposa Penélope y rechazar la oferta de inmortalidad que le hacía la hermosa ninfa Calipso. Bueno, después de un desliz de 7 años, ¿no? He empezado esta conferencia exponiendo cómo el concepto de muerte está íntimamente ligado a la manera como nos pensamos como seres humanos en un contexto histórico y cultural. La apuesta del transhumanismo nos llevará a cambiar el concepto de la esencia del ser humano y la forma de morir. Si la hubiere, tendría otros significados. También he dicho que creía en la finitud del ser humano para darle un sentido a la existencia. Me quedan pendientes de resolver al menos 2 interrogantes antes de considerar la inmortalidad como un objetivo deseable. El primero se refiere al alcance de las transformaciones de la vida humana. ¿Quién, dónde y por qué se van a establecer los límites de la vida? El segundo es el para qué. ¿Una vida inmortal nos asegurará la trascendencia que buscamos y la felicidad? Comparto con el profesor Solbach algunas preocupaciones. Si la respuesta a esos interrogantes estuviera en el lado de los transhumanistas y el mejoramiento del ser humano disminuyera las diferencias, particularmente las que se desprenden de no ganarnos la lotería biológica o social, o como decía esta mañana el profesor Otua, si nos permite aprender de la experiencia, dar dignidad a otros seres, no solamente a los que comparten nuestro código genético, aprender de nuestras experiencias y ser mejores humanos, yo no tendría ninguna objeción a la inmortalidad. Pero la inmortalidad no tendría sentido si vamos a hacer más de lo mismo. Muchas gracias.